A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que de verdad buscamos en una pareja? Uno podría pensar que es algo súper personal, casi un misterio. Pero, ¿y si les dijera que la ciencia tiene algo que decir al respecto? Hoy vamos a meternos de lleno en la lógica oculta de la atracción, para tratar de entender esa maquinaria invisible que parece guiar nuestros deseos más profundos. Seguro que todo el mundo ha escuchado esto. La belleza está en los ojos de quien mira. Esta frase sugiere que lo que nos atrae es totalmente subjetivo, algo único para cada persona. Y la verdad es una idea muy bonita, ¿no? Sentir que nuestros gustos son solo nuestros y de nadie más. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tal si esa idea tan personal de la belleza no nos cuenta toda la historia? ¿Qué pasaría si, muy por debajo de nuestras preferencias individuales, existiera una especie de arquitectura psicológica que todos compartimos? Una que ha sido moldeada, fíjate, por millones de años de evolución. Y justo de eso se trata la primera parte. Esta es la pregunta que ha vuelto locos a los psicólogos durante décadas. La búsqueda de una especie de gramática universal del deseo humano. Un conjunto de reglas que están ahí, en el fondo, y que todos seguimos sin siquiera darnos cuenta. A ver, en los años 80, la mayoría de los estudios psicológicos se hacían, pues, con estudiantes universitarios de un solo país. Pero el psicólogo David Buss tuvo una ambición muchísimo más grande. Quería crear el primer mapa global de los deseos humanos, para ver si de verdad había patrones que fueran más allá de una sola cultura. Y para responder a esa preguntota, Buss y su equipo lanzaron un proyecto monumental. Uno que la verdad cambiaría para siempre cómo entendemos la psicología de la selección de pareja. El número de participantes fue, vaya, asombroso para la época. Más de 10.000 personas. Esto le dio a su investigación un poder y un alcance estadístico que la verdad no se había visto antes en este campo. Pero lo más impresionante no es solo el número, sino de dónde venían estas personas. Participaron de 37 culturas diferentes en 6 continentes. O sea, desde zulúes en Sudáfrica hasta japoneses, pasando por brasileños y estonios. Un retrato verdaderamente global de la humanidad. Y la pregunta que se les hizo era, en el fondo, muy simple, pero súper profunda. Más allá de lo que la cultura nos dice, ¿qué es lo que de verdad buscamos en una pareja para una relación a largo plazo? Como vamos a ver, los resultados fueron, reveladores. Lo que Buss descubrió no fue una sola forma de elegir pareja, sino algo más parecido a un menú de preferencias psicológicas. Un menú que todos compartimos, sí, pero con algunas diferencias clave y fascinantes entre hombres y mujeres. Para entender por qué existen estas diferencias, tenemos que hablar de la teoría de la inversión parental. Suena complicado, pero la idea es sencilla. El sexo que invierte más tiempo y energía en la descendencia se vuelve más exigente al elegir pareja. En los humanos, la inversión mínima de una mujer, o sea, 9 meses de embarazo, el parto, la lactancia, es inmensamente mayor que la de un hombre. Y esta diferencia biológica es el motor de todo lo que sigue. Esto quiere decir que a lo largo de nuestra historia evolutiva, hombres y mujeres enfrentaron problemas distintos para tener éxito reproductivo. Para nuestras ancestras, el reto era asegurar recursos y protección. Por eso, su psicología se afinó para detectar señales de que un hombre podía y quería invertir. Para nuestros ancestros, el reto era otro, identificar parejas fértiles y, muy importante, tener certeza de su paternidad. Y aquí es donde empezamos a decodificar lo que llamamos belleza. Según esta teoría, no son estándares que se le ocurrieron a alguien, son, en realidad, pistas evolutivas que señalan la capacidad reproductiva. Labios carnosos, una piel tersa, una proporción cintura-cadera de 0.7 o un rostro simétrico. Todo esto, a nivel universal, son indicadores de juventud, de salud y de un equilibrio hormonal óptimo, o sea, señales de alta fertilidad. Pero para los hombres existía otro problema adaptativo fundamental, la certeza de la paternidad. A diferencia de una madre, un padre nunca puede estar 100% seguro de que la descendencia lleva sus genes. Esto explica por qué en casi todas las culturas los hombres valoran tantísimo la fidelidad en una pareja a largo plazo. Es básicamente un mecanismo para asegurar que están invirtiendo sus recursos en su propia herencia genética. Claro que la historia no es tan simple, porque la evolución nos da como un borrador, un primer boceto, pero es la cultura la que escribe sobre él. Y donde hay estrategias diferentes, como vamos a ver, pues inevitablemente surge el conflicto. Pero ojo, antes de meternos en los conflictos, es súper importante subrayar lo que sí buscamos por igual. En todas las culturas estudiadas, sin excepción, los rasgos más valorados en una pareja a largo plazo fueron la amabilidad, la inteligencia y la confiabilidad.
Esto nos dice que hay una base psicológica compartida para la cooperación y para formar un vínculo fuerte. El tema de la castidad es un ejemplo perfecto de cómo la cultura moldea una preferencia que viene de la evolución. Aunque la fidelidad es valorada por los hombres en general, la importancia que se le da a la virginidad cambia radicalmente. Como se ve en el estudio, en su momento era indispensable en China, pero casi irrelevante en Suecia. El mecanismo psicológico de fondo puede ser el mismo, pero es el contexto cultural el que le sube o le baja el volumen. Y esto nos lleva a la teoría de la interferencia estratégica. Suena muy académico, pero la idea es bastante simple. El conflicto entre sexos surge cuando la estrategia de uno bloquea los objetivos del otro. Por ejemplo, si un hombre busca una relación casual y una mujer busca un compromiso a largo plazo, sus metas chocan. Muchos malentendidos, según esta visión, no son simples fallos de comunicación, sino un choque de estrategias evolucionadas. Un caso clásico de esto es el llamado sesgo de sobrepercepción sexual masculino. Piénsenlo así. Evolutivamente, para un hombre, el costo de perder una oportunidad de reproducirse era mucho más alto que el costo de pasar una pequeña vergüenza al ser rechazado. Esto pudo generar una tendencia a, digamos, equivocarse del lado de asumir que sí hay interés. Hoy, este sesgo ancestral puede crear mucho conflicto. Una sonrisa amistosa se malinterpreta como coqueteo y eso puede llevar a frustración o, en el peor de los casos, a situaciones de acoso. Ahora, por supuesto, esta visión evolutiva no está libre de críticas. Su principal alternativa es la teoría estructural social. Esta teoría argumenta que las diferencias que vemos no vienen de adaptaciones de hace miles de años, sino que son el resultado directo de los roles sociales y las estructuras de poder. Es decir, como los hombres han controlado los recursos históricamente, las mujeres se vieron forzadas a priorizarlos. Según esta visión, si viviéramos en una sociedad totalmente igualitaria, estas diferencias de preferencia simplemente desaparecerían. El debate científico sigue muy vivo. Y bueno, con todo esto en mente, llegamos a la parte final. ¿Cómo se desenvuelve toda esta psicología de la edad de piedra en el mundo tan complejo del siglo XXI? Pensemos un momento en las apps de citas. Nuestras mentes evolucionaron en grupos pequeños, con pocas opciones. Hoy nos enfrentamos a un desfile que parece infinito de perfiles y esto puede causar una parálisis por análisis. Además, el formato de deslizar, de swipe, le pone un énfasis brutal a las señales visuales de juventud y belleza, lo que puede exagerar esas preferencias ancestrales y crear un ambiente de citas súper competitivo. O pensemos en los celos. A menudo los vemos como una emoción tóxica, como una señal de inseguridad. Pero desde una perspectiva evolutiva, los celos no son un fallo del sistema, son el sistema de alarma. Son como el dolor físico, que nos avisa que algo anda mal. Son una adaptación que evolucionó para motivarnos a proteger una relación que valoramos de posibles rivales. Y esa es la pregunta final que nos queda, la que lo envuelve todo. En este mundo de apps y opciones que parecen infinitas, ¿qué tanto sigue al mando nuestra psicología ancestral sobre nuestros corazones modernos? Estamos navegando un mundo digital y social que es radicalmente nuevo, pero con el mismo mapa mental que usaban nuestros antepasados. Entender esta tensión es, quizás, el primer paso para comprender la complejísima danza del deseo hoy en día. Muchas gracias.